¿Cómo están mis queridos estudiantes del cuarto año básico? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de estar una nueva semana junto con ustedes. Y hoy día vamos a analizar esta maravillosa novela de Roald Dahl llamada Las Brujas, ¿cierto? Es muy entretenida, es muy versátil. Recuerden que pueden ver la película también para que complementen esta historia que es muy fantástica, al igual que Matilda, que también es de este maravilloso autor. Bueno, recordemos que para comenzar siempre es bueno saber sobre la historia del autor y así de esta manera contextualizamos un poco sobre su vida o podemos descubrir si tiene alguna relación con el libro que escribió. Él es Roald Dahl, nació en Gales el 13 de septiembre de 1916. Su padre era noruego, mira, igual que el protagonista del libro Las Brujas, el padre de este autor también era noruego, ¿ya? Bueno, él vivió en Francia y después se fue definitivamente a Inglaterra, buscando, el padre buscando mercados para los diferentes negocios que tenía. Así, este niño, cuando era niño, este autor, ¿cierto? Pasó veranos muy felices en Noruega y su abuela paterna le contó las primeras historias fantásticas, al igual que la abuela del protagonista del libro. ¿Se dan cuenta que hay algunas semejanzas? Súper. Bueno, él no siempre fue feliz en la escuela, em, pero y también fue considerado incapaz en inglés, fue incapaz de ordenar sus pensamientos según el profesor. Pero más tarde, antes de entrar a la universidad, consiguió un trabajo en una empresa y así fue como le destinaron a África. Él deseaba conocer lugares nuevos, lugares exóticos, así se fue armando de muchos conocimientos, incluso participó en la Segunda Guerra Mundial con tan solo 23 años, niños. Y fue en este momento, entonces, después de esto, que él comenzó su carrera como escritor, de forma casual, así tal cual, ¿ya? Donde un hombre le encargó que le escribiera una versión sobre la guerra que vivió en primera persona, y cuando él terminó de escribir este libro, quedó tan impresionado que empezó a buscar un editor y en los años siguientes lo empezaron a buscar para escribir revistas, periódicos, etcétera. Así, él también fue llegando a bastantes niños, ¿ya? Y empezó a escribir novelas para niños, como por ejemplo las más conocidas, James y el melocotón gigante. Participó en la adaptación cinematográfica de las dos novelas de Ian Fleming, Solo se vive dos veces y Titi Titi, Bang Bang. Eh, También escribió entre las obras más conocidas cuando regresó a Inglaterra, empezó a escribir Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, El gran gigante bonachón, Los cretinos, Matilda, etcétera. Dahl también escribió libros y cuentos para adultos. Sin duda, la más famosa antología de Dahl es los relatos de lo inesperado, que son los que ustedes están viendo en la imagen. Bueno, finalmente Roald Dahl falleció el 23 de noviembre del año 1990 a los 74 años, o sea, falleció hace 30 años atrás, ¿cierto? Mientras estaba trabajando en The Vicar of Nibelwijk, que era el vicario que hablaba al revés. Bien, y ahora que ya sabemos un poco de este autor y comprendemos cuál es la similitud que tiene con este libro, ¿cierto? Se asemejan bastante algunas cosas. Pasamos a lo que es la historia sobre las brujas. Yo aquí le quise poner imágenes sobre la novela porque se supone que esta es la que ustedes leyeron, ¿cierto? Y pueden variar algunas cosas con la película. Bien, esta novela narra la historia de un niño, como ustedes saben, que es un niño de papás noruegos. Este niño tiene 7 años y pasa sus vacaciones de verano y de Navidad en la casa de la abuelita materna en Noruega. Lamentablemente, durante una de las vacaciones, sus padres murieron. Ahí vamos a ir viendo las imágenes entonces. Primero, este libro comienza narrando, comienza tomando notas sobre las brujas y explicando que no todas las brujas son como lo parecen, ¿cierto? Porque dice que algunas de ellas tienen bastante buena impresión. Después el niño habla sobre su abuela, ¿cierto? Lo cariñosa que es, las historias que le cuenta, cuando se quedan solos y cuando sus padres tienen que salir, ¿verdad? Más tarde, bueno, aquí la abuela le contaba la historia cuando ella había presenciado cuando pequeña cómo una de las brujas había maldecido a una amiga metiéndola dentro de un cuadro para siempre. Y a medida que iban pasando los años, la pintura, la mujer de la pintura también iba envejeciendo. Se supone que la mujer de la pintura era su amiga que había quedado encantada dentro del cuadro. ¿Ya? También nos explicaron cómo se reconocía a una bruja.
¿ya? Entonces la abuela le contaba historias sobre brujas al niño y le decía que en realidad estas existían y que son muy distintas como todos las imaginamos. Entonces le dijo que las brujas en verdad eran seres absolutamente normales, ¿cierto? Que tenían una apariencia normal, pero que llevaban pelucas, porque en el fondo ellas eran calvas. Además que usaban guantes para esconder sus largas uñas y que tenían los pies cuadrados sin dedos. Para disimular, ellas usaban zapatos de puntas para que creyeran que tenían dedos. Y estos zapatos le producían muchos dolores porque recuerden que ella tenía los dedos cuadrados. En la nariz decía que tenían ondas porque ellas sentían a kilómetros el mal olor de los niños y que también tenían la saliva azul y que en sus ojos se podía ver el odio de las brujas porque ellas odiaban a los niños y los mataban. Y por eso que los niños no debían salir solos porque se arriesgaban o corrían peligro, ¿cierto? Ya que siempre podía haber una bruja esperándolos. Bueno, en este caso, en esta situación, ustedes están observando cómo el niño estaba haciendo una casa en el árbol, ¿ya? Cuando de repente llega una mujer diciéndole que baje a conocer a su culebra o a su serpiente, ¿cierto? Y el niño inmediatamente, o sea, no tan inmediatamente, primero la confunde con una mujer normal, pero después, gracias a los consejos que le dio su abuela, se dio cuenta que esta mujer en realidad era una bruja, ¿cierto? Que tenía los ojos que se tornaban de color violeta, que andaba con peluca y que la mujer era tan insistente que se veía un poco extraña. Pero el niño logró zafar y fue con su abuela. Pero ahí se dio cuenta que realmente existían las brujas, ¿cierto? Bueno, luego empezaron las vacaciones de verano. Un día, un señor llegó a la casa de la abuela informándoles que los padres le habían dejado un testamento y que querían que la abuela se encargara de cuidar al niño, si es que ellos morían, ¿ya? Pero que debían mudarse sí o sí a Inglaterra y vivir en la casa en la que el niño había vivido. La abuela siempre dijo que no le gustaba vivir en Inglaterra y se mudaron rápidamente y el niño volvió al colegio. Bueno, el niño lo pasaba súper bien con su abuela, siempre estaba contándole historias de brujas, ¿cierto? Como les decía, habían construido la cabaña en un árbol y habían organizado ir de vacaciones a Noruega, pero su abuelita se enfermó de pulmonía. En este entonces el médico le recomendó que no se fueran porque Noruega estaba muy lejos y hacía bastante frío. Entonces decidieron irse por mientras de vacaciones a un maravilloso hotel que está lo voy a tratar de pronunciar bien, chicos, de Bournemouth, ¿ya? Ahí quedaba el hotel entonces, y en esta zona había un aire fresco y sano. Entonces, recuerden, como la abuelita estaba enferma, decidieron irse para allá antes de irse a su casa definitiva, donde se tenían que mudar según el testamento de los padres. Bueno, este aire iba a ayudar a que la abuela se mejorara más rápidamente. Antes de irse de vacaciones, la abuelita le regaló al niño dos ratones blancos. El niño llamó a estos ratones Giller y Mari, ¿ya? En este hotel, el niño empezó a tener problemas porque los ratones asustaban a la gente y la abuela llegó a un acuerdo con el director del hotel que le permitió tenerlos siempre y cuando estuvieran siempre encerrados en la pieza y no sin antes ponerle problemas, ¿cierto? Porque se supone que los ratones eran cochinos, etcétera, pero el niño le demostró que estaban limpios, bien cuidados y que además eran bastante inteligentes y hacían piruetas, ¿ya? Entonces les dejó tenerlos en la pieza siempre y cuando siempre estuvieran dentro de una caja y sin salir de la habitación. Bueno, una tarde, mientras el niño estaba escondido detrás de un biombo, como ustedes están viendo en la imagen, en una sala del hotel, estaba el niño amaestrando a sus dos ratoncitos porque le enseñaba trucos, como yo les decía. Entraron de repente casi 200 mujeres en la sala y el niño se da cuenta que todas estas mujeres que estaban allí eran brujas y estaban planeando convertir a todos los niños en ratones, a todos los niños de Inglaterra en ratones. Para esto iban a usar una sustancia mágica que se llamaba Fórmula 86 ratonizador de acción retardada. ¿Ya? Bueno, entonces de repente pudo ver cómo la bruja, la gran bruja, que está ahí en la foto, ¿cierto? Empezó a transformar a un niño en ratón, ¿ya? A un niño que le habían invitado para darle dulces. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. ¿Ya? En esta ocasión, la bruja se encuentra achicharrando a otra bruja porque no la había obedecido. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar. Esta es la gran bruja, ¿ya? Y en esta ocasión estaba enfadada con otra bruja que no le había hecho caso
Y acá ustedes pueden observar como todas al entrar a esta sala de reuniones se sacaron la peluca y eran exactamente como la abuela del niño les había dicho que eran calvas y eran absolutamente feas. ¿Ya? Bueno, dentro de esta reunión entonces habían mostrado esta receta, ¿cierto? Que era la fórmula 86 ratonizador de acción retardada y habían invitado a un niño. Este niño era Bruno y lo invitaron engañado por comida porque el niño era bastante goloso y le gustaba comer. Y en eso, entonces pudo ver, el protagonista pudo ver cómo este niño Bruno lo transformaban en ratón, ¿ya? Y bueno, entonces, también vieron que la gran bruja le explicó a las demás brujas que iban a comprar las mejores tiendas de golosina de toda Inglaterra y que de esta manera iban a engañar más fácilmente a los niños. ¿Por qué? Porque iban a meter la fórmula en las golosinas, ¿ya? Y como los niños no se resisten a las golosinas, le iban a meter esto a unos bombones. Y bueno, eso es lo que ocurría. Y el plan que tenían era que los niños al llegar del colegio entonces se convirtieran en ratones y de esta manera lo iban a exterminar a todos. Finalmente, y para terminar la reunión, la gran bruja le dijo a las demás brujas, a las brujas mayores, que por la tarde fueran a su cuarto y que ella le iba a pasar un frasco de ratonizador de 500 dosis para que ellas no tuvieran que prepararlo. Cuando las brujas se marcharon, una de las brujas empezó a olfatear y se dio cuenta que había un mal olor. Recuerden que las brujas, cuando sentían mal olor, era porque estaban en presencia de un niño. En realidad, entre más bien oliera un niño para un humano cualquiera, entre más bien oliera el niño, más mal olían para ellas. Entonces, de repente, la bruja se da cuenta que dentro de la sala había un olor a caca de perro, dice, ¿ya? Que quería decir olor a niño. Entonces rápidamente se dieron cuenta que estaba el protagonista del libro metido allá adentro y escondido detrás de un biombo mirando todo lo que estaba pasando. Y le hicieron beber también una dosis del ratonizador de acción retardada y lo convirtieron en un ratón. Pero bueno, gracias a este tamaño que adquirió el niño, consiguió esconderse y salvarse porque si no lo hubiesen matado. El niño, ya escondido en un ratón, encontró a Bruno, que también era un ratón, y juntos lograron llegar al cuarto de la abuela. Ahí le contaron todo lo que había pasado. ¿Ya? Bueno, ahí están los cambios entonces. Ahí está Bruno y el protagonista del texto. Y rápidamente le fueron a contar a la abuela, ya en este capítulo que se llama Hola abuela. Entonces, finalmente la abuela inmediatamente le cree a su nieto y decidió salvar a los niños de Inglaterra con ayuda de estos niños que estaban convertidos en ratoncitos. Para ello organizaron un plan. Este plan consistía en que iban a robar un frasquito de la poción mágica y lo iban a echar en la comida que iban a cenar las brujas, ¿ya? Porque se sabía que iba a haber una gran comida, un gran banquete. El niño consiguió entrar al cuarto de la gran bruja y le robó un frasquito de ratonizador. A la noche lo puso en la sopa, ¿ya? Entonces ahí pueden ver el ratón ladrón. Ahí se muestra en la imagen cómo la abuela está firmando de un hilito a su nieto para que en el piso de abajo donde se encuentra la pieza o la habitación de la bruja, él vaya y le robe entonces esta fórmula. Y con una de las fórmulas, con un frasquito, le iban a echar a la comida para transformar a todas las brujas, para que cayeran en su propia trampa, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, en la noche el ratoncito se fue a meter a la cocina y puso en la sopa donde iban a cenar todas las brujas este, esta pócima, ¿ya? Y bueno, después, antes de que todas se convirtieran en ratones, la abuelita del protagonista va a decirle al señor y a la señora Jenkins que ella tenía a su hijo y que su hijo estaba convertido en un ratón. Por supuesto, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de estos padres? No le creyeron y además estaban completamente espantados pensando solamente en la idea de que su hijo estuviera convertido en ratón, ¿ya? Entonces, antes de que el niño de que los papás aceptaran esta situación, llevaron su plan a cabo, en donde ahí se está mostrando cómo el ratón entró a la cocina, ¿cierto? Escondido con la fórmula, se entrometió entre medio de toda la cocina, ¿verdad? Y logró finalmente echar esta fórmula a una de las sopas, ¿ya? De repente todos se habían dado cuenta que el ratón estaba metido dentro de la cocina y empezaron a formar un gran alboroto.
Ya se empezaron a caer, estaban todos gritando, saltando y perdieron el control de la situación. Bueno, finalmente el señor Jenkins se dio cuenta de que el ratón era su hijo, después de que ya había pasado esto de que le metieron el veneno a la sopa, él aceptó que su hijo era el ratón. Y por último, bueno, cuando ya lograron envenenar esto, eh, las brujas comenzaron a tomar la sopa y todas se convirtieron en ratón. ¿Ya? Ahí está entonces el momento del triunfo, cuando todas empiezan a transformarse. Miren las imágenes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre. Para terminar entonces la historia, todas las brujas se convirtieron en ratón. El niño y su abuela finalmente volvieron a Noruega muy felices, ¿ya? Y un día su abuela le cuenta al niño que se había hecho pasar por el jefe de la policía de Noruega y llamó a la policía de Inglaterra y había conseguido averiguar la dirección de la casa de la gran bruja y que vivía en un castillo. La abuela le dijo que seguro que la gran bruja tenía la dirección de todas las brujas de los otros países. Entonces decidieron que iban a crear un plan para acabar con todas las brujas, iban a preparar pócimas de ratonizador de acción retardada y las llevarían al castillo donde vivía la gran bruja. ¿Ya? Y se las iban a dar a beber a todas las brujas que vivieran allí y convertirlas en ratón. También decidieron que iban a llevar gatos para poder acabar con ellas. Cuando hubieran acabado con todas las brujas que vivían en el castillo, podrían conseguir la dirección de todas las brujas del mundo y así también acabar con las demás. Si se dan cuenta, chicos, aquí hay una pequeña variación en la historia. En la película, como les decía, que varía, ¿cierto? En la película se muestra cómo finalmente el niño y su abuela vuelven a casa. La historia queda hasta ahí, después de haber eliminado a las brujas de este hotel, ¿cierto? Y un día una de las brujas, de las asistentes de la gran bruja, que era buena, vino a volver al niño a su normalidad. Pero en este relato no, el niño no vuelve a su normalidad y su abuela sigue con el plan para eliminar al resto de las brujas que habían. Entonces, por eso ahí dice, vamos a trabajar, ¿ya? Ellos querían seguir eliminando al resto de las brujas. Y como pueden observar ahí, el niño sigue siendo un ratoncito. Ya, ahí está entonces la pequeña variación. Y a raíz de esto, yo les dejo con algunas preguntas. La evaluación entonces consiste en estas preguntas, donde la número 1 dice, según el texto, ¿qué es lo que siempre lleva una bruja de verdad? Recuerden que según el relato, una bruja siempre debe tener, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no le puede faltar? Número 2, ¿cuál de los 5 sentidos es el que tienen más desarrollado las brujas? ¿Será el oído, el olfato, el gusto, el tacto? Recuerden, hay un sentido que ellos tienen muy desarrollado, ¿ya? Y que lo ocupan a la perfección en contra de los niños. Número 3, ¿por qué el protagonista del libro se tuvo que ir a vivir con su abuela? Recuerden lo que le pasó a sus padres, ¿cierto? Y las razones que tuvieron de ir para allá. 4, ¿por qué motivo el niño y su abuela se fueron a hospedar al hotel en donde estaban las brujas? ¿Por qué fueron para allá específicamente y no fueron a otro lado, por ejemplo? 5. ¿Qué sintió el niño durante su primer encuentro con una bruja mientras él jugaba en el árbol? ¿Cómo lo sabes? Recuerden que cuando él estaba en el árbol vino una bruja, que él por supuesto no se dio cuenta enseguida que era bruja. Pero yo quiero saber cómo creen ustedes que se sintió el niño. Si bien el texto no dijo cómo se sintió el niño, ustedes deben sacar sus propias conclusiones a partir de las pistas que se entregaron, ¿ya? Número 6. ¿Cómo se llamaba la fórmula que utilizaban las brujas para transformar a los niños en ratas? Recuerden que las mencionamos como en 2 o 3 ocasiones. 7. ¿Qué le regaló la abuela a su nieto antes de irse de vacaciones? Le regaló 2 cosas. ¿Qué cosas habrán sido? Animales, celulares, ropas, ¿qué habrá sido? 8. Explica detalladamente qué es lo que más le desagradaba a las brujas de los niños. ¿Ya? Algo les molestaba mucho más que cualquier otra cosa. ¿Y qué plan tenían para acabar con los niños? 9. ¿Qué hizo la gran bruja con la bruja que se atrevió a contradecirla en el Congreso de Brujas? Recuerden que en algún momento rostizó a alguien, ¿cierto? Ya ahí yo les di la respuesta. Chicos, recuerden que en cada respuesta también detallarme bien lo que fue ocurriendo. No me pongan respuestas tan cortas, sino que una respuesta adecuada
a un niño de su edad, ¿cierto? Siempre fundamentando, justificando. Número 10. Según el texto, ¿por qué es tan difícil identificar a una bruja? Número 11. ¿Cuál es el plan que organizan el niño y su abuela para vengarse de las brujas? ¿Cómo piensan hacerlo? Y número 12. Al niño no le importó quedarse como ratón con tal de compartir el mal. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinan ustedes de que él se sacrificó para salvar al resto de los niños? ¿Ya? Bien, chicos, recuerden que si tienen alguna duda o consulta respecto a esto, me pueden enviar un mail a prof.carolinarojasv@gmail.com, ¿ya? O sus consultas también. Y recuerden que si tienen más dudas respecto a esto, pueden meterse a Google y ahí van a encontrar el libro en PDF para verlo las veces que sea necesario. Que estén muy bien, espero haberles ayudado con este resumen y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.